tema de al ingresar por el Zoom, pero bueno, ya está todo solucionado. Así que, ¿alguna duda con respecto a los antecedentes? Ayer habíamos avanzado esto, la clase como siempre está siendo grabada. ¿Dudas, preguntas? Si pueden habilitar por favor sus cámaras para poder controlar la lista también. Eso es, Daniela, Lady, Daniela Padilla, Peter, Oscar, María Janet Solís, María Estel, David Cava, Sonia Vallejos. Sonia es la primera clase que está asistiendo. Buenas noches. Buenas noches, Licen. No, es la ¿No? tercera. Una clase no asistí, licenciada. Ok, sí, por eso los controlo. Ok, está bien. Daisy Flores. Está Mi como... cámara está mal y se va a Sí, no disculpar, se por eso preocupe. no se ve. Tranquila. No, tranquila, no se preocupe. María Alejandra, Querejazo Pereira, ¿es su primera clase? No, Liz, en todas las clases he entrado. ¿Y por qué no participan en clases? No las escucho. Poveda, Valdivieso, Lucía, buenas noches, igual su primera clase. Un gusto de ver caras nuevas, por lo No, menos Liz, es igual he entrado viernes. en todas las clases. Ok, han revisado los videos, han revisado el material que se les ha pasado al grupo, que también está en plataforma. Ahí están las 4 unidades didácticas, las cuales estamos desarrollando o vamos a terminar de desarrollar en estas 2 semanas. Poveda Valdivieso, tal vez, ha revisado el material, por lo menos las diapositivas, o alguien ha leído el libro que les he pasado. Me gustaría He saber revisado, Liz, he revisado. qué ha revisado. ¿Las diapositivas? Las diapositivas de los antecedentes, lo que estaban hablando ayer. Muy bien. ¿Qué le parece? Fácil, ¿verdad? De construir. ¿Cómo se hacen los antecedentes? ¿Nos podría un poquito, tal vez, explicar? Lucía, Poveda. Sí, dicen, los antecedentes se sacan obviamente de ya investigaciones anteriores que se han hecho. Eso, muy bien. ¿Ya? ¿Qué partes tendríamos que tomar en cuenta en los antecedentes? De una tesis, por ejemplo. No, porque no tomamos toda la tesis completa, ¿verdad? Sino vamos a hacer un resumen de las partes más importantes de la tesis o el artículo. ¿Qué tomamos en cuenta? Lucía. Valdivieso, Poveda. Los detalles más precisos. ¿Sí? ¿Cómo cuáles? Tal vez María Alejandra. Gracias, Lucía. María Alejandra Querejazo. Eh, sí, una documentación análoga. Están adivinando, ¿no? Están Sí, ¿lo adivinando. puedo decir? Y claro que sí, gracias, María Alejandra. Lady Cerezo, ¿qué vamos a tomar en cuenta para hacer el resumen de un artículo, de una tesis, para poder plasmar adecuadamente los antecedentes de mi trabajo de investigación? Eh, Vamos a tomar en cuenta lo que es el objetivo, la Ya. metodología y también las conclusiones, dicen. Excelente, excelente. Le voy a regalar 5 puntos. Muy bien, muy bien, Gracias, dicen. Lady. Muy bien. A ver, ¿alguien más que pueda aportar sobre los antecedentes? Peter Sánchez estuvo en la clase ayer. Buenas noches. Dicen, buenas noches. ¿Cómo está? Sería el enfoque que se le dio también en la anterior, eh, del que se va a sacar el antecedente El en la enfoque. investigación. Ya, eso está dentro de lo que es el diseño metodológico, ¿verdad? Sí, Bien,
Entonces, para que no nos olvidemos, para que podamos nosotros retener y podamos, obviamente, construir los antecedentes de nuestro trabajo de investigación, vamos a tomar en cuenta, primero, el título de la tesis o del artículo, que obviamente esté relacionado o tenga similitud con nuestra propia investigación y también podemos ver que tenga relación con solamente nuestro objeto de estudio. Uno, el objetivo de esta investigación, la metodología que se ha utilizado. Dentro de la metodología va a estar tipo de investigación, va a estar enfoque de la investigación, vamos a revisar los instrumentos, las técnicas, cómo había trabajado, con qué población había trabajado ese tesista, ese autor del documento. Y para finalizar, las primeras más importantes conclusiones de la tesis o del artículo, ¿sí? Y por último, no debemos olvidarnos que debemos citar el resumen bajo las normas APA, o también podemos utilizar Vancouver. Pero esto quiero un poquito, no quiero, les voy a enseñar cómo se hacen estos dos tipos de referencia. Hasta que no tengamos un formato adecuado, no me lo han pasado todavía los de la facultad, vamos a manejar los dos formatos. Después tenemos que sujetarnos a lo que dice el formato. Eso que debe quedar claro. ¿Con qué normas voy a trabajar? ¿Con normas Vancouver o con normas APA? Y eso nos vamos a poner de acuerdo en clases, ¿sí? Eso es lo que se hace en el resumen. Bien, hoy vamos a ver los objetivos de la investigación, ¿sí? ¿Cómo se construyen? ¿De qué manera? ¿Por qué? ¿Qué requisitos tienen los objetivos? Parece tan sencillo, ¿no? Decir, los objetivos, sí, el objetivo de mi monografía, de mi tesis, de mi investigación, debe ser bien parecido al título de mi tesis o al título de mi monografía. Muchos investigadores piensan de esta manera, no es bien igualito a mi título, y eso es un error fatal en la investigación. Entonces, para eso hoy día vamos a avanzar. Permítanme compartir, por favor, la presentación para que ustedes también puedan seguir a la explicación. ¿Me confirman si pueden visualizar y ver la pantalla? Sí, licencia, ve. Muchas gracias, Peter. Bien. Los objetivos de mi trabajo de investigación. Los objetivos de todo trabajo de investigación, una vez que nosotros ya seleccionamos nuestro tema, ya estamos seguros de lo que vamos a hacer, y esto es muy importante, seguros de que vamos a investigar esto, porque ayer les había explicado que los que están en el diplomado por doble titulación, que son la mayoría, tenemos que yo les voy a dar el visto bueno de su título de investigación, pero ustedes tienen que sacar el formulario de no plagio en sus propias facultades, ¿no es cierto? Eso debe quedar claro. Una vez que ustedes revisen esto, que no hay otro tema igual al que ustedes están investigando, recién van a poder avanzar su trabajo. Ahora, yo sé que el tiempo es tan corto, tenemos la próxima semana nomás ya, y el domingo ustedes tienen que presentarme para aprobar el módulo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Seguro que me van a decir, no, que ya no he alcanzado a ver si mi tema tiene plagio o no, y estoy segura de estas situaciones. Muchos incluso me decían, los que viven en Serrano, por ejemplo, ¿cómo voy a saber? Tendré que ir a la facultad hasta Sucre, y bueno, ¿no? Eso tendremos que revisar. Entonces, en este caso, yo voy a evaluar el procedimiento de cómo están investigando. Eso quiere decir que el tema que ustedes han elegido, ¿sí? Ustedes van a elegir, va a quedar solo para aprobar el módulo. ¿Está claro? Ustedes me están presentando sus temas, yo voy a ir yo no sé si a algunos ya les he contestado, por favor, a algunos les dejo en visto, no piensen que no les voy a responder, lo que pasa es que tengo gran cantidad de estudiantes, todo el día estoy no solamente con este grupo, sino con otro, y a veces no me alcanza el tiempo para terminar de revisar de todos, pero sí mi compromiso de responder a todos, de eso no se preocupen. Generalmente yo les respondo y les digo, sí, es pertinente.
o es interesante, o creo que no, considero que debemos revisar su tema. Cuando yo les digo que es pertinente y es interesante, adelante con su investigación. Pero no corran el riesgo, escúchenme bien, no corran el riesgo de que se esfuercen ahorita y, bueno, toda la monografía me presente y piensen que con eso se van a graduar. ¿Está claro? Tenemos que tener el formulario de no plagio. ¿Dudas sobre esto antes de que pasemos a los objetivos? Porque debe estar bien claro esto para no tener problemas posteriores. ¿Sí? Lady, Peter, Poveda, Lucía, María Alejandra. Sí, Lisa. Sí, Lisa. ¿Está claro? Todo claro. ¿O tienen dudas? Si alguien tiene dudas, tal vez Lucía, María Alejandra. Está claro, Lisa. Muy bien, esa es buena voz. Excelente. Continuemos entonces. Una vez que yo selecciono, o ya mi docente de metodología de investigación me dice pertinente mi tema, ya he seleccionado, ya sé lo que voy a hacer, empiezo obviamente a redactar lo que es la situación problemática y a partir de la situación problemática directamente tengo que formular mi pregunta de investigación. En muchos libros de metodología de la investigación se recomienda que la formulación de problema debe estar en forma de pregunta, pero no es una condición cerrada, ¿sí? Esto que quede claro, no están obligados a que sea como pregunta. Pero ¿cuál es la facilidad de poder entender cuando están haciendo investigación? La formulación del problema da respuesta a su situación problemática. Entonces, si yo estoy diciendo, voy a dar respuesta, entonces tengo que redactar, será, la falta de, se podrá, ¿no? Entonces, le estoy dando cierta síntesis de gramatical, de decir, voy a responder, tengo que contestar a mi problema de esta manera, o la falta de estrategias para de eficiencia en cuanto, no sé, ¿no? La recaudación de activos en la alcaldía de la ciudad de Sucre. ¿Sí? Estoy hablando de estrategias, estoy hablando, ¿será que con esto va a mejorar? ¿No? Tengo que pensar y decir, ¿es posible? Entonces, se dice también que es esa duda que tienen todos los investigadores tratando de resolver. Esa es la formulación, pero solamente vamos a quedar ahí porque posterior hay una clase específica sobre la formulación y la situación problemática, pero ya tengo que cuestionarme, ya tengo que preguntar. A través de la formulación del problema, ustedes van a poder formular los objetivos. El objetivo de nuestra investigación es ese enunciado que debe ser totalmente claro, preciso, del propósito por los cuales se lleva a cabo mi investigación. Todo trabajo de investigación es evaluado por el logro de los objetivos. Ahora, ¿cómo sé que estoy logrando alcanzar los objetivos, tanto específicos como general? Justamente cuando yo hago conclusiones y recomendaciones. ¿Me han comprendido? Ahí yo demuestro que verdaderamente todo mi estudio ha valido la pena y que que he logrado cumplir el objetivo general diseñado. Y me gustaría que se vayan anotando las características del objetivo general. ¿A qué más o menos podría responder esto para la redacción? Porque yo les digo que debe ser claro, debe ser preciso. ¿Sí? A tres características muy importantes. ¿Al qué? Al cómo y al para qué. ¿Se han anotado? ¿Qué? ¿Cómo y para qué? Si yo cumplo estas tres características, con seguridad voy a tener el objetivo general bien diseñado, que sea claro, que sea preciso. ¿Existirán tipos de objetivos? Solamente hay dos, el objetivo general y los objetivos específicos. El objetivo general como tal es aquel que se constituye justamente en la identificación de aquellos elementos primordiales sobre el análisis de una investigación o sobre lo que ustedes quieren investigar. Consiste en enunciar lo que se desea conocer. ¿Qué quiero conocer? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero buscar?
¿Qué pretendo realizar en mi trabajo de investigación? Este enunciado, nuevamente repito, debe ser claro, debe ser preciso, de acuerdo a todas las metas que se persiguen dentro del proceso mismo de la investigación. Para el logro del objetivo general nos apoyamos en la formulación, como anteriormente les decía, de ese vacío que tenemos para poder responder al problema como tal. El objetivo general, por lo regular, y he visto gran cantidad de formatos de diferentes universidades, y ninguna universidad me dice que mi tesis o mi monografía debe tener 2 objetivos generales. ¿Sí? Pero he visto trabajos que a veces se confunden, ¿no? Y me pasan objetivo general 1, objetivo general 2. Entonces, su trabajo solo tiene un solo objetivo general. Debe abarcar en forma genérica todos aquellos elementos de la propia investigación para poder exponer lo que realmente deseo lograr. Y aquí están las 3 características que acabo de mencionarles. ¿A qué debe responder? ¿A qué, a quién, dónde y cuándo? ¿Al qué? ¿Cómo? ¿Para qué? Los objetivos específicos, ¿a qué responden? Justamente responden al objetivo general. Los objetivos específicos definen, la pregunta del millón antes de que explique esto, siempre me dice, licenciada, ¿cuántos objetivos específicos debe tener mi trabajo de investigación? ¿Cuántos creen? ¿Será que hay un número de cuántos objetivos específicos debe tener mi trabajo de monografía o de investigación? ¿Qué creen? ¿Mm? De 3 a 4, Licen, puede ser. Puede ser, ahí nos quedemos, puede ser, ¿no? Porque no hay una regla general de que me diga, usted como investigador solo puede redactar 3 o 4 objetivos. Si tiene 5 está mal, ¿sí? Yo siempre respondo a esto, los necesarios para poder alcanzar al objetivo general. ¿Me han entendido? La cantidad de objetivos específicos deben ser los necesarios para poder alcanzar el objetivo general. En muchas situaciones o muchas investigaciones se comete el error de que los objetivos específicos son actividades. Y es un error que siempre he podido observar en las investigaciones es justamente objetivo número 1, o objetivo específico número 1, elaborar, ¿no es cierto?, el marco teórico. ¿Creen que es un objetivo específico? Elaborar el marco teórico. ¿Qué dicen? Peter. Diría que no, Lisa. Ah, bien. ¿Alguien más? El marco teórico puede ser un objetivo específico o elaborar, determinar el marco teórico, analizar, a veces coloca ya también, analizar las bases teóricas que sustenten mi trabajo de investigación. Esto es lo mismo, ¿sí? ¿Qué dice? Lucía tal vez por ahí. Lucía Poveda. Yo creo que sí, Que elaborar el marco teórico puede ser un objetivo específico. sí, dicen, Cree que yo sí. pienso. Ok, está bien lo que piensa, pero ahorita vamos a decir que no. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? María Janet Solís. Yo pienso que no, Licen. Ok, bien. No es un objetivo específico. ¿Por qué? Porque el marco teórico está dentro de una estructura, dentro de un formato, y sí o sí el investigador tiene que realizar, ¿sí? Porque es parte de una estructura. Es más, un buen investigador tendría que empezar a construir, antes de incluso su título,
de su investigación por el marco teórico. Un buen investigador. ¿Por qué? Porque es la base de las teorías o incluso, ¿no?, conceptualización sobre mi objeto de estudio, hace que yo pueda adquirir más conocimiento y empaparme, en otras palabras, sobre lo que quiero investigar. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, elaborar o construir un marco teórico no es un objetivo específico, y esto que debe quedar muy en claro para que ustedes no cometan este error. La cantidad de objetivos específicos deben ser los necesarios para lograr alcanzar y cumplir el objetivo general. Los objetivos específicos definen explícitamente los logros particulares o parciales que se quiere alcanzar en el proceso investigativo y nos ayudan a concretar el objetivo general. La suma de los objetivos específicos tiene que ser igual al objetivo general. Y eso conlleva a que a los resultados esperados de nuestra investigación cuando ya hacemos las conclusiones y recomendaciones. Los objetivos específicos son aquellos que se constituyen en la identificación más específica o elementos adicionales al objetivo principal. No se pueden perder de vista de la pregunta de investigación. Es importante resaltar que los objetivos específicos son los que se investigan y no el objetivo general. Más bien, este se logra como resultado. Entonces, yo voy a diseñar, yo voy a construir los objetivos específicos con el único afán de qué cosas voy a hacer durante mi proceso de investigación. Pero ojo, no son actividades, son situaciones que me van a ayudar a alcanzar el objetivo general. Un objetivo específico tampoco puede ser construir el diagnóstico de mi investigación, ¿sí? El diagnóstico es el resultado de mis encuestas, de las entrevistas, de todas aquellas técnicas e instrumentos que estoy haciendo uso para saber si es cierto o no es cierto sobre el problema identificado. Bien. Así también los objetivos específicos corresponden a aquí está mal, ¿no? En mi diapositiva. Corresponden a un mayor grado de precisión con respecto a lo que se busca, debiendo ser más evaluables. Debe tratar de simplificarse su número, ahí está. O sea, no puedo extenderme a tener, por ejemplo, 10 objetivos específicos o 7 u 8. Debe ser igual al número de variables. Miren esto, qué interesante. En anteriores clases yo había indicado de que es importante que en el título de la investigación yo pueda ya conocer con qué variables estoy trabajando, ¿cierto? Entonces, en los objetivos, si yo tengo, por ejemplo, 2 a 3 variables, entonces sería muy pertinente tener de 3 a 4 objetivos específicos, ¿no es cierto? No se repite el lugar, el tiempo de la investigación. A veces colocamos en la gestión 23 y en el segundo objetivo específico durante la gestión 23. Eso es error dentro de la sintaxis, dentro de la propia redacción, pero a veces escribimos y se nos va. Pero esa manera, obviamente, de recomendación para tener cuidado en la redacción propia. Criterios para la formulación de objetivos. Deben especificar con claridad los resultados prácticos que debe llegar a la investigación. Los objetivos específicos deben ser observables y susceptibles de medir. Su fórmula en tono afirmativo mediante un verbo infinito. Evita los verbos que no definen claramente. Entonces, otro requisito para la redacción de los objetivos específicos y el general es que siempre empiezo a redactar con un verbo. ¿Me han escuchado? Y anótense, siempre empiezo a redactar con un verbo. Determinar, conocer, distribuir, analizar, conocer, apreciar, saber, no sé, ¿sí? Siempre con un verbo. ¿Está bien claro eso? Debo empezar a redactar con un verbo. Debe poder ser evaluable, debe ser mesurable, debo poder verificar estos objetivos y obviamente los voy a comprobar con todo mi estudio.
Después del verbo se coloca el evento que se desea conocer y las características circunstanciales que complementan la información deseada. Entonces, otra característica de los objetivos específicos, una vez que yo redacto con determinar, coloco el evento determinar qué cosa, determinar la magnitud de casos de demora judicial, por ejemplo, ¿sí? Determinar la cantidad de juicios eh, mm, sin sentencia, yo no sé, durante la gestión 20, 23, 24, ¿no? Entonces, ya le estoy dando una acción a mi objetivo específico. Errores al momento de redactar nuestros objetivos. En la mayoría de los casos puede ser que no estén relacionados con mi problema ni con mi... No concuerdan con dimensiones de la variable que ha sido obviamente medido. Hay un excesivo número de objetivos, ahí está, ¿no? Cuando queremos nosotros explayarnos y decir 7, 8 objetivos específicos. Entonces, hay un excesivo número de objetivos, es uno de los errores para la redacción. Para formular los objetivos general o específicos, debe tenerse definido primero el planteamiento o la situación problemática, la formulación del problema y obviamente la sistematización del problema en su conjunto. Estos deben responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo? ¿Qué quiero hacer en la investigación? ¿Qué es lo que busco conocer? ¿Y a dónde quiero llegar? ¿Sí? Entonces, me gustaría que tal vez a manera de resumen, de apuntes, puedan anotarse esto. ¿Qué quiero para redactar mis objetivos? ¿Qué quiero hacer con lo que quiero investigar? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que busco conocer? Perdón. ¿Y a dónde quiero llegar con toda esta investigación, con toda mi idea? Por eso se dice que debe tener una estrecha relación con la formulación del problema, porque vamos a analizar y responder a todas esas acciones para responder al objetivo general como tal. Seguimos con los objetivos. Los objetivos también expresan lo que queremos lograr. Sirven de guía para todo el proceso de mi estudio. Determinan en muchos casos los límites y la amplitud de mi estudio, hasta dónde, cuál es el alcance también, ¿no? Me orientan sobre los resultados que quiero o pretendo alcanzar. Y por último, determina aquellas etapas del proceso que se realizan, ¿sí? O que se realizará. ¿De qué manera, cómo, en qué tiempo? Aquí tengo, por ejemplo, como referencia o bibliografía para que ustedes puedan revisar a Tamayo de 1995. Lo pueden encontrar en el siguiente enlace que obviamente les voy a compartir. Pueden bajar este libro del internet, así que en Google es un libro para aprender a justamente hacer investigación y pueden buscar el módulo 5 porque ya tiene varios libros de este autor. Entonces, en el módulo 5 van a encontrar también como referencia todo lo que nos habla sobre los objetivos, tanto general como específicos. Bien, ¿preguntas hasta aquí? Esos son los objetivos. Ahora voy a compartir esto también. Voy a dejar de compartir. Preguntas sobre los objetivos. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Está claro? O quizás no han entendido los objetivos tanto general como específicos. ¿Sí? Esto es, gran parte de su estudio se enfoca en esto que es no el objetivo, porque ahí ustedes deben pensar qué es lo que quieren lograr, a dónde quieren llegar con su estudio, eh, qué voy a proponer, cómo voy a resolver el problema que he identificado, etcétera, ¿no? Preguntas.
Ahí está Ervin Oronos. Buenas noches. ¿Dudas? Tal vez. Ervin. Sí, buenas noches. No, está bien, Lisa. No. Muy bien. Bien, entonces les voy a dar de descanso 10 minutitos porque quiero preparar una matriz de consistencia, que esto lo podemos utilizar como anexo en nuestro documento para que de alguna manera nosotros hagamos un seguimiento de todos los puntos a favor para la elaboración de toda su monografía. Les voy a explicar cómo se hace, de qué sirve. Entonces, 10 minutitos, estamos en la 47 y volvemos en 10 minutos para continuar con lo que es matriz de consistencia. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Descansemos entonces 10 minutitos.
Ya cày thầy ¿Mm? ya cày thầy ¿Pegará? Se no va a pegar siquiera. Pelea grave con vos, yo. Importante. Che. Ay, mierda, Pucha. me está apretando. Ay. Se caía yo. ¿Ha pegado? Estoy.
Bien, regresamos. Bien, continuamos. Bien, continuamos entonces. Matriz de consistencia. No sé si me confirman, por favor, si pueden ver la pantalla, lo que estoy compartiendo. Sí, dicen, se ve. Gracias. En realidad, la matriz de consistencia, ¿por qué les estoy un poco, digamos, bueno, en este caso tratando de que todos podamos trabajar con este material? Incluso ustedes pueden utilizarlo esto como anexo en su trabajo de investigación, porque se ha visto la necesidad de hacer, bueno, en todos los investigadores, de justamente se habla, ¿no? De coherencia, de conexión lógica. Y este documento o este instrumento, vamos a llamar, que está formado por columnas y filas, al investigador le permite evaluar el grado de coherencia y conexión lógica entre lo que es el título, el problema, los objetivos, hipótesis, variables, todo lo que corresponde al diseño de la investigación y por último lo que es una población y una muestra. La matriz de consistencia está presentada justamente para incluso hacer una construcción de lo que se llama un estado de arte. Ayer revisamos y decíamos, ¿no? El estado de arte, la revisión bibliográfica de otras investigaciones que tenga relación con mi estudio para saber cuál es el alcance, para conocer hasta dónde se ha investigado lo que estoy investigando. Considero que la matriz de consistencia metodológicamente es un instrumento muy valioso que nos permite a nosotros como investigadores consolidar todos aquellos elementos clave de todo el proceso de la investigación. Además, que nos permite o nos da la posibilidad de evaluar el grado de coherencia y conexión lógica. Como ustedes podrán ver, y esto quiero que trabajen todos, están viendo aquí el ejemplo en la presentación, ¿no es cierto?
Ay, no sé qué ha pasado con la presentación. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, aquí, aquí está. Entonces, van a hacer este cuadrito, por favor, todos. Esto van a utilizar como anexo en su documento. Y también una manera de que ustedes puedan presentarme el avance de su trabajo. ¿Qué van a hacer? Van a colocar el título tentativo de la monografía, ¿sí? Obviamente su nombre como autor. Y lo que vamos a hacer es dividir en 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadros. El primero corresponde a mi problema de investigación. Y como hace rato les decía, ¿cuál es mi problema? ¿Qué es lo que quiero realmente conocer? El objetivo, a dónde quiero llegar. La hipótesis, dependiendo obviamente de su estudio. Si su estudio, por ejemplo, o su monografía va a ser descriptiva, entonces no les conviene trabajar con hipótesis, sino con idea a defender. Van a colocar hipótesis o idea a defender, dependiendo obviamente de su estudio, ¿sí? Aquí en esta parte. ¿Cuáles son si trabajamos con hipótesis, tenemos que directamente clasificar a los indicadores, ¿no? La hipótesis, su característica es justamente de trabajar con variables, tanto variable independiente como variable dependiente, lo que representa estadísticamente X y Y. Luego, otra columna, la metodología. Aquí esto nos va a permitir reconocer, uno, el tipo de investigación que estoy realizando, el enfoque de mi investigación, en otras oportunidades el diseño, si es experimental, no experimental, cuasi experimental, ¿no? Y reconocer también con qué variables estoy trabajando, es importante. Y el último cuadro, que hace relación a la población, la muestra, técnicas e instrumentos. Todo este cuadro de estas 6 columnas, tiene que tener relación uno con otro. Cuando ustedes leen y hacen seguimiento a la redacción de su propio documento y dicen, el objetivo general es este, mi problema es esto, es lo que quiero resolver, este va a ser mi objetivo, mi hipótesis voy a suponer que es esto, mis variables voy a contar con esto, el tipo de investigación que estoy realizando está bajo el enfoque tantos, voy a trabajar con estudiantes, voy a trabajar con funcionarios, voy a trabajar con trabajadores, etcétera. Y obviamente voy a determinar qué es lo que voy a hacer, qué técnicas voy a utilizar, si la observación, voy a hacer la simulación, entrevistas, encuestas y obviamente cada técnica tiene su propio instrumento, ¿no? Entonces, todo esto que ustedes ven tiene que tener una relación coherente, ¿sí? Esto ustedes lo pueden manejar todos los días para que hagan seguimiento durante su proceso de investigación, ¿sí? ¿Ustedes creen que le falta algo a nuestra matriz como ejemplo? ¿Qué le podría faltar a nuestra matriz o a la matriz de consistencia? Eso es como, les voy a llamar como un chanchito que nos permite justamente hacer el seguimiento a todo nuestro trabajo. Es una ayuda a memoria también, ¿no? Que sí lo podemos llevar a como anexos en el último documento, ¿no? ¿Creen que le falta algo a esta matriz? Donde tiene que tener tiene que tener una coherencia lógica de todo el documento. ¿Qué dice? ¿Mm? Peter, Lady, ¿qué creen que le falta a nuestra matriz o a la matriz de consistencia? Bien, entonces todos van a trabajar con esta matriz y igual me pueden presentar a manera de ir revisando sus trabajos de investigación. Obviamente hasta el viernes de la próxima semana, porque el domingo ya tienen que subir a plataforma. Preguntas sobre la matriz de consistencia para que pasemos a lo que es justificación de la investigación. ¿Cómo se hace la justificación?
Voy a dejar de compartir. Esto también voy a pasar al grupo por si acaso. Y nos vamos a lo que es justificación. Bien. ¿Pueden ver la pantalla nuevamente? Sí, licenciada. Ok. ¿Qué entendemos por justificación de la investigación? ¿Qué es la justificación? ¿Qué creen? ¿Qué se imaginan? ¿Qué piensan? ¿Han debido revisar? ¿Han debido llevar en metodologías de investigación también en su facultad? ¿Qué se entiende por lo que es justificación? ¿Mm? Si ustedes se dan cuenta, estamos avanzando paso a paso todos los subtítulos y las partes de nuestra monografía, ¿no es cierto? Uno por uno estamos explicando para que luego ustedes no tengan problemas en la construcción de su investigación. ¿Qué es la justificación? ¿Qué entendemos? ¿Mm? Peter, Erwin, por ahí, María Janet Solís León. Licen, ¿podría ser la razón de ser de la investigación? No podría, ¿no? La razón, es la razón. ¿Cuáles son las razones por las cuales yo quiero investigar este tema? No podemos decir, por ejemplo, se me ha ocurrido, ¿no? ¿Sí? Se me ocurrió investigar esto. Que no tiene que haber una razón por la cual quise investigar este tema o estoy investigando este tema. ¿Alguien más que quiera compartir qué es la justificación antes de avanzar? ¿Mm? Erwin, tal vez, ¿qué es la justificación? Yo sé que saben, yo sé que saben. Listen, Deme un es, segundito, digamos, Mayelin. Un segundito, le di la palabra a Erwin y después a usted, por favor. ya. También pienso que ahí en la justificación se exponen las razones por las que se elige un tema de investigación. Ahora sí, Mayelin. Gracias, Erwin. Mayelin Medina. Ahora sí, tiene la palabra. Se puede decir también que en la justificación decir por qué es importante, digamos, el tema que estamos investigando. El por qué. Responde a esta pregunta maravillosa que es el por qué. ¿Por qué de mi investigación? Porque quiero investigar esto. El para qué también, porque para qué estoy investigando. ¿Sí? Bien. Algunos, aquí estamos. ¿Cómo hacer la justificación? ¿Cuál es la importancia de mi estudio? Debemos evidenciar la necesidad de efectuar la investigación, sí. ¿Cuál es la relevancia y pertinencia de la investigación? En otras palabras, cuando estoy redactando la justificación de mi monografía, estoy por vender mi propia investigación, vamos a llamar así. ¿Sí? Es necesario, es importante. ¿Quiénes se van a beneficiar, por ejemplo, de los resultados de mi investigación? Como decía Mayelin, ¿para qué? ¿Qué razones a mí me han llevado como investigador escoger el tema en cuestión? Algunos criterios que nosotros podríamos tomar en cuenta para la propia justificación. La importancia. Uno, ¿qué tan importante es la significancia? ¿Es significativo o no es significativo? ¿Es original, no es original? ¿Es factible, no factible? ¿Puedo delimitar mi estudio? La solución al problema debe contribuir a mayores conocimientos. ¿Qué entienden por por el paso número 1? La solución, aquí estamos por si acaso,
al problema debe contribuir a mayores conocimientos. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué dice? ¿Qué entienden por esta primera frase? Estamos hablando de la justificación. La solución al problema debe contribuir a mayores conocimientos. ¿Mm? A partir, ¿cómo nacen las investigaciones? Justo a partir de un problema, ¿sí? Una vez que yo he estudiado, he indagado, he investigado sobre mi objeto de estudio, porque vamos a colocar al problema que es igual, por ejemplo, a mi objeto de estudio. Una vez que ya conozco más sobre el tema, eso me lleva ¿a qué? A tener mayor conocimiento sobre algo. ¿Me dejo entender? Entonces, en la mayoría de los casos, y esto nos pasa a todos, nos cogemos el tema sin saber a qué o de qué estamos hablando, sin saber ni siquiera un poquito, tenemos idea de lo que estamos queriendo investigar en muchas ocasiones. Pero también suele pasar que conozco mucho del tema y quiero investigar más a profundidad. Estos momentos de querer saber más, estamos generando mayor conocimiento sobre algo en cuestión, algún tema que yo quiero conocer, saber o contribuir. ¿Será que debe tener alguna novedad a la vez que despertar interés y profundo entusiasmo al investigador? Sí, en algún momento les había indicado que tiene que ser algo que nos guste, que nos motive, que nos llame la atención, que haya la necesidad, porque el problema como tal no es que que algo que funciona mal o lo peor que podría pasar, ¿no? Sino justamente la necesidad que se tiene de investigar y de estudiar y de conocer. El problema debe ser factible de investigar en la práctica y en el tiempo previsto. Sí, porque en muchos casos mm, mm, tratamos o queremos investigar temas que en la vida práctica no se puedan llevar a cabo. ¿Sí? Un poquito voy a acercarme, por ejemplo, a la corrupción. ¿Cómo solucionar este tema? ¿Cómo? A ver, pregunto a la clase, ¿cómo solucionaríamos este tema de la corrupción en las instituciones públicas? ¿Qué harían ustedes? ¿Ah? Un poco difícil la pregunta, pero a ver, pensemos. ¿De qué manera nosotros solucionaríamos el problema de la corrupción en las instituciones públicas? ¿Mm? ¿Qué dicen? ¿Qué haríamos? ¿Cómo contribuiríamos? ¿Cómo haríamos que mejore, que ya no haya, ¿no? ¿De qué manera? Buenas noches, dicen. Luisa, ¿cómo está? Ya le estaba extrañando. Recién está apareciendo. Luisa, Dicen. adelante, adelante, por favor. Mire, es algo interesante, ¿no? Este tema de la transparencia, lo que es también tratar de que no haya la corrupción. Lo único sería implementar, ¿no? Mecanismos de control dentro de la institución, ya sea Mecanismos. con reglamentos Ya. internos, manuales. Ujú. Y, bueno, y una unidad también en cada institución pública, que es la unidad de transparencia, Ya. poner personas capacitadas y con una trayectoria profesional transparente, honesta, ¿no? Para que puedan hacer cumplir a cabalidad todas las normativas dentro de esa institución. Si bien Exacto. hay normas nacionales, como por ejemplo el tema de del traspaso de la información, la normativa que se hizo, eh, si no me equivoco, por esas veces cuando era presidente Carlos Mesa, lo Ujú, que es la transición transparente ujú, de la información, ¿no? ujú. Y recién habiendo esa norma, no se aplicaba, ¿no? En las instituciones ni en los gobiernos municipales.
Ujú, Recién desde la gestión 2015 se ha profundizado en ese tema, por ejemplo, ¿no? ujú. Y ahora ya los gobiernos municipales, las gobernaciones y las instituciones públicas, al momento, por ejemplo, en este caso de lo que son los ministerios también, tienen la obligación de llenar las matrices, de Ajá, ordenar información, de ya, archivar, ¿no? Y de esa misma forma entregar para que así se transparente mucho mejor todos los actos administrativos que han hecho. Entonces, yo claro. creo que esos son los mecanismos, ¿no, licenciada? Excelente. Muy buen aporte, Luisa. Algo que un poquito, ¿no? Dice usted, funcionarios o personas que estén capacitados. Creo que por muy capacitados o muy capacitado, no sé, o preparada la persona que asume, por ejemplo, una unidad de transparencia en alguna institución pública, eh, si no tiene valores, vamos a seguir cometiendo el, el mismo error, vamos a tropezar con lo mismo, ¿no? Entonces creo que también podríamos medir uno que son los sistemas, el control. Eh, Creo que algo fundamental en este tema es decir no, así como tal, a secas. Decir no, no solo es como decir basta de yo voy a conocer todo lo que está pasando, si es que nosotros como ciudadanos no aprendemos a negarnos a o aprendemos a negarnos a ciertos actos de corrupción. En este caso tendríamos que hacer las denuncias pertinentes, ¿no es cierto?, en su tiempo, para no ser parte de esto, ¿sí? ¿Alguien más que quiera compartir sobre de cómo podríamos combatir a la corrupción en la institución pública? Dice, Tina, buenas noches. ¿cómo está, Liber? Igual lo he extrañado, recién está participando desde el Sí, lunes. recién me he conectado, Buenas dice, mil noches, disculpas, no se acabo de preocupe. terminar mis actividades y recién me conecté. Bueno, en Sí. todo caso, en el aporte respecto al tema de la corrupción, que al igual como decía mi compañera, es un tema muy interesante. Y lo que Ujú. yo pienso que hay que buscar es soluciones integrales. ¿Por qué? Porque sí, nuestra sociedad en Bolivia lamentablemente ha perdido muchos valores y carece de muchos valores. Muchos de los funcionarios Valores. públicos, no todos es correcto, pero muchos de los funcionarios públicos van a servirse de la institución pública y no van a ser servidores públicos. En ese Exacto. sentido, yo quizás propondría, además de los elementos normativos de mayor transparencia, que no simplemente signifique publicar cuánto ganan, no publicar, no recuerdo qué elementos más hay dentro de algunas normativas, sino transparentar los procesos de contrataciones, por ejemplo, Un tema, sí. apoyarse en la tecnología para que, ¿qué es lo que sucede? En muchas instituciones públicas, eh, qué sé yo, la gobernación licita un camino y son la gente que trabaja en el tema de camino los que son parte del proceso de contratación, ¿no? Son los que van, o sea, me refiero al tema de la comisión calificadora, son los mismos, las mismas personas que entran en todos los procesos. Entonces, podríamos apoyarnos en el tema de tecnología, por ejemplo, ¿para qué? Para que todos los funcionarios, porque al final de cuentas, cualquier funcionario dentro de una institución pública, obviamente dependiendo de las características y competencias de la licitación, puedan participar dentro del proceso. Es decir, si hay ingenieros que no solamente están en el área de caminos, están en el área de infraestructura o Sí. están en el área de riegos, puedan participar también en un proceso. Que sea un sorteo aleatorio, que por ejemplo le permita a la comisión conformarse cuando realmente el tiempo lo medite, no conformarse ya con una comisión desde el inicio del proceso, básicamente. Ujú. Dos, ¿qué podríamos hacer? Es el hecho de, por ejemplo, establecer, yo no pondría tanto mecanismos de control dentro de la institución, sino yo soy más de la idea de, por ejemplo, crear una institución más general que sea de apoyo a las otras instituciones públicas. Me explico y con esto voy Te a tratar apoyo. de Ajá. terminar para no extenderme mucho. Por No, ejemplo, en el tema de contrataciones, debería existir una entidad nacional que garantice y que vele por la transparencia de los procesos.
¿Para qué? Para que se evite también este tema de, al final de cuentas, a veces dentro de las instituciones públicas o dentro de la institución pública, los funcionarios públicos empiezan a coludirse, ¿no? Entonces, si tienen un mecanismo de control externo a los procesos de contratación, entonces pienso que podría minimizarse el efecto de los procesos que obviamente estén manchados por el tema de la corrupción. El hecho simplemente de, por ejemplo, transmitir, por ejemplo, los procesos de licitación, es decir, transmitir la apertura de sobres, transmitir los procesos de evaluación, publicar ¿no? los informes de calificación, publicar las mismas, una vez que ya obviamente ha terminado el proceso, publicar las mismas propuestas de las empresas, es decir, el transparentar yo creo que haría mucho, ayudaría mucho. Y ya obviamente como buscamos soluciones integrales, pienso que habría que trabajar algo con el tema de la educación y el tema de la formación de valores en los funcionarios públicos, ¿no? Entonces eso creo que es importante. La carencia de valores es lo que creo que nos lleva sobre todo al tema de la corrupción y que ha ahondado en nuestro país lamentablemente en los últimos años. Exacto. Interesante, muy buena postura, Limber, ¿no? Muy bien, excelente. Comparto, ¿no? Las ideas que usted tiene, porque realmente creo que estamos, como siempre digo, un poco adormecidos a estos temas, pero es importante reflexionar acerca de esto, toda vez que estamos ingresando a un campo muy delicado también, que es la gestión pública, ¿no? Entonces, nosotros recuerden que sus investigaciones están relacionadas con todos estos elementos, estos temas, que nos preocupa, que es una necesidad de investigar el por qué, para qué, cuál es esta novedad, de qué manera podríamos solucionar. Yo como investigador debo ajustarme también a sus recursos, incluso de tomar alguna posición según mi experiencia, de cómo he vivido cuando trabajo, dónde he trabajado, etcétera, o lo que también percibo, ¿no? Entonces son elementos que sí hacen que el investigador tenga un poco más de conocimiento acerca de cómo nace mi propia investigación, cómo voy a sacar el título de mi monografía, etcétera. Bien, me gustaría saber alguien más qué opinan, qué piensan sobre la pregunta que acabamos de lanzar. Quiero escuchar, quiero saber. Voy a dejar de compartir como siempre porque si no, no veo a todos si levantan la mano o no. ¿Qué pensamos? ¿Cómo solucionamos? ¿Cómo aportamos? ¿De qué manera? ¿Qué sería? Hablamos de mecanismos, hablamos de sistemas, ¿no? Hablamos incluso de valores. ¿Mm? Por ahí Sonia. Por ahí está Lucía. Licenciada, buenas noches. ¿Cómo está, Oscar? Buenas noches. Adelante, por favor. En el tema de oportunidades de meritocracia también podría ser, prácticamente el gobierno ya no toma en cuenta esa parte de la meritocracia. Pone a dedo a la mayoría de los jefes en las instituciones y prácticamente no tiene ningún tipo de calidad su trabajo, ¿verdad? Y hasta los mismos jefes les cobran a veces por el ingreso a empleados y los mismos empleados están cometiendo corrupción para generar para recobrar su dinero. Exacto. Sí, Los que es muy pagamos somos los usuarios. claro. Y ahí tendríamos que ver realmente si se cumple o no se cumple con los requisitos, ¿no? Pero a veces es difícil, se nos escapa también de las manos porque si bien, por ejemplo, salen convocatorias con todas las exigencias, es más, siempre nos dicen 2 años de experiencia y demás, eh, pero a veces parece como un cierto protocolo, ¿no? O sea, para mostrar a la gente que es, mm, bueno, que sí puedes postularte o que es transparente, una selección transparente. ¿No? Entonces, creo que es lamentable hablar de esto, pero está ocurriendo, pasa, sí, es cierto, es real, ¿sí? Y justamente es otro tema que puede igual ser parte de nuestro estudio en gestión pública, la meritocracia, Oscar.
Tal vez podría pensar incluso en hacer una pequeña, bueno, una monografía sobre esto, ¿no? Me parece interesante, ¿no? ¿Quién es más? Quiero escucharles. ¿Dónde están? O ya se han ido de la clase, tal vez por ahí llamo lista. Lucía, María Alejandra. Ah, Jocelyn Cáceres. Buenas noches. ¿Está en clases? Jocelyn, creo que no está en clases. Licen, buenas noches. Ah, ahora sí. Pero Ahora sí, sí. igual. Recién está apareciendo, dije. A ver, adelante. Tal vez alguna posición sobre la pregunta que hacemos. Sin miedo. Estamos conversando, estamos reflexionando, ¿no? De ahí nacen justamente las nuevas ideas, las nuevas investigaciones. Jocelyn, no, creo que se fue. Así es. Dice, la pregunta era cómo contribuir, A la corrupción en las cómo instituciones. contribuir para combatir la corrupción. Ajá, exactamente. ¿Qué haría Yo usted para pienso que corrupción? ¿Qué haríamos? ¿Qué proponemos? denunciar cualquier acto que se ¿Ya? dé. Ya, sí, está bien. ¿Mm? ¿Qué más? ¿Mm? Vamos, participen. Quiero escucharlos, Por quiero saber ejemplo, ahorita bien. si es que no apoyamos en la política cuando hacen sus campañas a cualquier alcalde o gobernador, no se le contrata a las personas y debería ser, digamos, si una persona va a dejar su currículum a la alcaldía o ya sea a la gobernación, se lo debería aceptar normal por el trabajo, por el estudio que tiene, Claro, exigir como nuestros decía derechos. Oscar, ¿no? Medir lo que es la meritocracia, ¿no? Sí, El no, cumplir esto. no, Sí, no sí, como siempre que decía sea Oscar. un político masista o ya sea de cualquier partido político para que sea aceptado a tal cargo. Sí. Hasta como estábamos viendo a la ministra de Deportes, creo, a la señorita, si no me equivoco, que la habían contratado a los 19 años, que no tenía ningún tipo de experiencia y no sé si había terminado en la universidad siquiera. Mm. Sí, son cosas que vemos, ¿no? Analizamos, da pena, renegamos de todo un poco, Sí, ¿cierto? Muy bien. ¿Alguien más? Gracias, sí, Jocelyn. deberíamos exigir nuestros derechos. Todos. Sí, también. Sí. Bien. Peter, ¿está por ahí? María Janet Solís. Listen, si me permite. Claro que sí, Galaxy. No sé cuál es su nombre, por favor. Alina García, listen. Preséntese. Alina, muy bien, para que pueda grabar en la lista. Alina, adelante. Yo creo que sería de ir a las empresas, instituciones, para que contraten personas con capacidades, ¿no? Ya que se ve en salud, entran personas así políticamente y a los profesionales que son buenos en su área se dejan fuera. Ok. Una manera, ¿no? De controlar también. Bien, Galaxy. Alina. Sonia, por ahí, Sonia Vallejos Delgado. Sí, tal vez está ahí Lucía Poveda, María Alejandra. Creo que ya se fueron, ya no están en clases. Daniela. ¿Quiénes están? ¿Pueden habilitar sus cámaras, por favor? Eso es Limber, ya participó, muy bien. Habiliten sus cámaras, ahora sí puedo saber quiénes están. Lucía, creo que no me escuchó hace rato. ¿Podría tal vez compartir algo sobre el tema que acabamos de cuestionarnos? Gracias por habilitar sus cámaras, ahora sí puedo verlos. Lucía, Sí, la corrupción también es como un abuso al poder, ¿no? Entonces, también organizarse con grupos que defiendan esto de
de que ya no haya la corrupción de la manera en la que hay hoy en día. Ya. Eso pienso. Muy bien, muy bien. Lucía, Alejandra. Sí, de igual manera pienso que se crea igual una sociedad injusta, existe desigualdad, ineficiencia, cuando, bueno, desconfianza también, en especial cuando hablamos sobre la corrupción. Ya, bien, sí, no, es cierto esto. Creo que es como que tendríamos inseguridad en muchos aspectos, ¿no? O nos sentimos inseguros en muchas situaciones. Creo que es muy cierto eso, ¿no? Es parte también. Pero ahora, ¿cómo contribuimos? ¿De qué manera podemos aportar, solucionar? ¿Qué haríamos nosotros como parte de la sociedad? Porque, ¿saben? Si ustedes se dan cuenta, es muy interesante encontrar el problema, ¿no? No solo uno, varios problemas. Ustedes se dan cuenta de una lista de problemas o de situaciones. Yo siempre digo, es muy bonito determinar esto está mal, nada funciona al final, ¿no? Decimos, al final todo anda mal, todo el sistema anda mal, ¿no? Pero ahora nosotros tendríamos que ser parte de la solución y pensar de qué manera podemos aportar para mejorar, ¿sí? Y ahí es donde ingresa justamente lo que estamos hablando, la investigación. La investigación, aparte de generar conocimiento, nos permite proponer, ¿verdad? Entonces, voy a seguir insistiendo con esto porque quiero también saber cuál es su postura, qué piensan. Es interesante hablar con ustedes porque también tienen que soltarse un poquito en el sentido de siempre tomar su postura para que cuando ustedes están haciendo su investigación no se queden con lo que dice el libro o dice el internet, sino qué piensan ustedes. Peter, tal vez, Peter, por ahí, si puede compartir algo. Peter Sánchez. Luego va a estar Adriana Camiño Mm, después, ¿no? ¿que no? Escuchamos. No, no, Lice, no tengo ni una opinión ahorita. No tiene una opinión. No tiene una postura propia. Muy bien. Adriana Camiño, ¿qué piensa? ¿Qué opina? Listo. Como ya he mencionado, pienso que parte sí o sí de los valores de una persona y de la ética que tenga, digamos. Tratar ¿Ya? de combatir la corrupción como tal, pienso que no se puede, por más que generen, como dijo mi compañero, tal vez una institución o algo que haya, para que haya más transparencia o demás. Por ejemplo, en los municipios igual hay ¿qué es lo que es? El Consejo Municipal, que son como quienes los regulan, digamos, y están encargados de velar los intereses, pero no es así, digamos, o sea, no pasa. Entonces sí o sí partiría desde los valores y ética que tenga una persona como profesional, digamos. Sí o sí tendríamos que Sí, me gusta partir eso, de ahí ¿no? para Ser poder, éticos, ¿no? ¿Y sabían que cuando claro. estamos haciendo investigación también tenemos que ser éticos? ¿Sí? ¿En qué sentido pondríamos ser éticos cuando hacemos investigación? ¿Dónde se refleja? Bedia, No Alba. hacer plagio. El Ujú. plagio. Excelente, Peter, para no cometer plagio, ¿no? Ahí somos éticos. También ser éticos cuando encuestamos o cuando entrevistamos a alguien. Alguna vez me decía una estudiante, estaba haciendo un estudio para determinar no sé qué elementos en mujeres que tenían cáncer. Era un estudio obviamente en salud pública. Y cometí el error de cuando estaba entrevistando a la persona que tenía obviamente esta enfermedad y empezaba a hacerle preguntas muy de frente que empezó a incomodar al entrevistado. Entonces el entrevistado se molestó y dijo, ya no quiero continuar. Imagínense, ¿ah? ¿Por qué? ¿Por falta de qué? De ética. ¿Se dan cuenta? ¿Sí?
Entonces, ahí también hay una clave en lo que estamos conversando. Cuando ustedes estén entrevistando o encuestando a las personas para su estudio, para hacer el diagnóstico, debemos saber cómo, de qué manera, cuál es la pregunta mejor formulada. ¿Sí? Debemos tener mucho cuidado en la redacción de cómo estamos preguntando. ¿Sí? Bien. Mayelín Medina, tal vez algún aporte, Mayelín. Luego Rocío Bedia, por favor, porque ya levantó la mano hace rato. Mayelín. Licen, yo opino igual que como dijo mi compañera, Licen, que hay que uno, digamos, aprender esos valores y desde la casa. Igual que mi compañera, Licen, opino lo mismo. Opina lo mismo. ¿Usted va a tener cuidado y no hacer plagio, y Mayelín? Va a tener mucho cuidado y ya me estoy dando cuenta quiénes copian. No, mentira. ¿No? No, Licen, ya era la idea Yo antes, no, ya Licen. yo no puedo pensar igual que Peter, igual que Adriana, Liber. Entonces tengo que tener mi propia postura. Pero es interesante. Ahí estamos para aprender, para formarnos, así que no se preocupen. Rocío Bedia, hace rato levantó la mano. Adelante, por favor. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Licen. Bueno, con respecto, acotando lo que dicen mis compañeras, ¿no? Compartiendo lo que es su postura sobre lo que es lo ético, ¿no? Que es una base de la persona en todo caso. Y sobre lo que es en la corrupción, la gestión específicamente, quizás regirnos a lo que es normativa, ¿no? Ser más precisos quizás, porque en los procesos que tienen sobre lo que es trámites o lo que es en instituciones públicas, no están apegados mucho a lo que es a la norma, ¿no? Es un poco más, se podría decir, al gusto del jefe, no sé cómo explicar más o menos, como que Al hacen, gusto del jefe. Al gusto del jefe. hacen ¿Cómo quiere lo usted, que ellos jefe, que consideran. trabaje? Ahora sí me hizo reír, Rocío. Al gusto del jefe. Por favor, señoritas, damas, hay que tener mucho cuidado con hacerle mucho caso al jefe. No, no, no. Bien, pero bueno. ¿Usted ya trabaja, Rocío? Tal vez porque usted ya es profesional, ya egresado. Tal vez trabaja en Sí, alguna institución. ¿Tiene alguna experiencia en trabajo? Bueno, donde yo trabajo es un poco más rígido, ¿no? Sobre todo el hecho de la normativa, entonces, por eso ¿Dónde hago más trabaja? o menos Perdón. una ¿Qué comparación hace? ¿Qué actividades hace en su trabajo? en el banco. En el banco. Pero también hay corrupción, ¿no, Rocío? ¿O no? Bueno, hay ciertos casos que existen, ¿no? Pero como dice, a veces son excepcionales los No casos, ¿no? son Pero notorios, diríamos, podemos decir que no son muy notorios, ¿no? Como en la institución pública. Esto es privado, es como que se hace una selección muy minuciosa, diría yo, del personal, ¿no? De verdad que tienes que calificar para estos cargos o no, o me equivoco, sí, efectivamente, Lisa. Pero a ¿no? diferencia de lo que es una institución pública, no es tan, se podría decir, el banco, por ejemplo, cada cierto tiempo tiene lo que es auditorías, entonces está manteniendo por lo general un control sobre lo que es sus procesos, mientras que en lo público, si bien se menciona el hecho de las auditorías, es un poco casi incierto el hecho de que se lleva o se realiza eso, porque, o tarda demasiado tiempo la respuesta a una auditoría, entonces quizás hay un mayor control en las instituciones en todo caso, ¿no? Para mejorar quizás ese aspecto. Claro, claro, muy bien, excelente. Vamos por ahí. Lady Cerezo. Lady Cerezo. ¿Me escucha? Sí, dice, A ver, vamos, ¿qué posición tiene? um, no sé, Licia, tal vez exigir la transparencia y la rendición de cuentas como ciudadanos, ¿no? Podemos exigir que las instituciones públicas sean transparentes en su gestión y que rindan cuentas ante la sociedad.
Ya, muy bien, excelente. Gracias entonces por charlar un ratito conmigo para saber. Vamos a terminar con lo que es justificación, así que con esto nos vemos el día lunes, ¿no? Terminaremos con lo que es justificación y ya nos podemos retirar. Espérenme, no sé si estoy compartiendo pantalla o tal vez ya logré salirme, a veces se sale. ¿No estoy compartiendo pantalla? No. No, Ok, Lisa. ok, ok, sí, 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 ya estamos. Bien, entonces, a partir de todos estos problemas, de todo este análisis, que la relación que podría tener la justificación de nuestro trabajo de investigación, donde yo me puedo ajustar en el área que yo tengo según mi experiencia, veo estas necesidades, veo las razones por las cuales yo quiero investigar. Muchas son mis razones, muchas son mis preocupaciones, pero muy pocos también son las justificaciones. ¿Sí? Entonces, en cuanto a la investigación, yo tengo que pensar en cierta pertinencia, ¿no? ¿Cuál es la importancia que tiene mi propia investigación? Debo responder a todos esos beneficios que se desean alcanzar o que deseo alcanzar durante mi proceso. Estos beneficios deben ser expresados tanto desde el económico como social, ambiental e incluso tecnológico. Es así que la justificación tiene la finalidad de dejar en claro por qué es importante mi trabajo de investigación. ¿Por qué es importante la investigación que estoy haciendo? Y anótense para que cuando ustedes redacten la justificación se acuerden del por qué estoy haciendo esto, por qué, para qué, ¿sí? Debe contener esas razones, esos beneficios, alcances, incluso aplicaciones. Debe impulsar a otras investigaciones. Esto me gusta. A partir de la justificación y de las razones que ustedes puedan expresar en su trabajo de investigación, hace que otros autores, o perdón, otros investigadores también puedan investigar sobre su tema en cuestión, sobre el tema que ustedes han escogido. Y aquí, como les decía, tengo el problema, he identificado, me parece el porqué de mi investigación y cómo va a contribuir a solucionar mi problema, de qué manera voy a solucionar. Es importante también analizar y pensar en la viabilidad de mi trabajo. La viabilidad de una investigación se define como esta factibilidad de la realización de mi propio estudio en cuanto no solamente recursos económicos disponibles, también en el acceso a la información. Los principales factores que en muchas oportunidades nos frena la continuidad de nuestra investigación puede ser el recurso, tiempo, recurso financiero, material, cuando a veces nos tenemos que trasladar de un lado a otro, cuando quizás mi investigación me genera un gasto muy alto, cuando no tengo los materiales, no tengo la información y el pretexto de siempre, no tengo tiempo para investigar, ¿sí? Este tiempo para investigar espero que no nos pase a ninguno, pero sí pensemos en el tiempo de recurso humano que vamos a utilizar, porque hacer una investigación no es solamente decir, tengo el título y ahora voy a redactar, sino le tengo que dedicar el tiempo necesario una y otra vez, leer mi investigación para saber si estoy redactando, si me estoy dejando entender, si la justificación me va a permitir que otros investiguen sobre lo que yo quiero investigar, cuál es esa pertinencia social, teórica, práctica, quiénes se benefician de mi trabajo, ¿será que estoy resolviendo un problema en la realidad? ¿Será que estoy construyendo una propia teoría? ¿Será que estoy incluso con la justificación, yo puedo indicar que un nuevo método para la recolección de datos, ¿sí? Y eso es lo interesante, puedo crear al momento de justificar. Es factible mi estudio para tomar en cuenta todos estos recursos financieros, materiales que se necesitan para el desarrollo propio. ¿Puedo llevar a cabo mi investigación? ¿De qué manera? ¿Cuánto tiempo me tomará? La factibilidad se refiere justamente a esa disponibilidad de los recursos, ya pueden ser operativos, técnicos y económicos a su vez, y por tanto el éxito de cualquier trabajo de investigación está determinado al grado de la factibilidad que se tenga.
o que se presente en cada uno de estos aspectos anteriores, como decíamos que puede ser operativo, técnico y económico. Todo esto me engloba lo que está la posibilidad de tener la información, sea primaria, secundaria y terciaria. Cuando hablamos de estos tipos de información, primaria, secundaria y terciaria, cuando estamos haciendo una revisión exhaustiva de toda esa información, siempre nos vamos a ir a la primaria porque es la más confiable, porque es información de primera mano, en otras palabras. Entonces, yo ya tengo que tomar, sin dejar, obviamente, de lado esa información que a veces está por debajo del escritorio, en otras palabras, y no le estamos dando importancia, pero puede ayudarnos a justificar nuestro trabajo. Por último, estas consideraciones básicas para evaluar cuando ya hacemos una propuesta final. Y a través de la justificación, ¿cuál es la importancia de mi tema o problema o objeto de estudio? ¿Cuál es la importancia? ¿Para quién es útil solucionar este problema? ¿Será para los funcionarios, para mí como persona, como investigador? ¿Por qué y para qué debo hacer una investigación? ¿Solamente para cumplir y aprobar el módulo y metodología de la investigación? No creo. ¿Cuáles son los aportes? ¿Quiénes se benefician? ¿Sí? Existe una reflexión sobre las posibles restricciones, obstáculos e inconvenientes que puedan presentarse durante el desarrollo. En muchas ocasiones pasa esto cuando no obtenemos la información necesaria. Se expone brevemente la estructura de nuestra investigación. En muchos casos hacemos que perdemos el tiempo por cumplir una estructura y no su propio estudio en contexto, ¿sí? Entonces, todos estos elementos, esto también voy a poder compartir con ustedes al grupo de WhatsApp, a plataforma, para que ustedes tengan este material y puedan seguir con la construcción de sus trabajos. Puedan hacer su monografía en este caso. Bien, hoy día entonces hemos avanzado objetivos, hemos visto lo que es la justificación, hemos repasado lo que son los antecedentes, ya tenemos varios puntos para empezar a hacer nuestro trabajo. Si alguien tiene alguna duda antes de que nos vayamos, dudas, preguntas, creo que es lo más esencial, puntual, lo que nos interesa conocer sobre todos los elementos de la investigación, sobre lo que es metodología en realidad, ¿no? ¿Preguntas, dudas? ¿Ninguna? ¿Nos vamos tranquilos hasta el día lunes? ¿Sí? Listen, Sí, adelante. la otra semana también pasaremos clases. Sí, toda la semana. Ah, ya, ¿Por Listen. qué? Es que en los anteriores módulos ¿Ya no solo quería pasábamos verme? una semana. ¿Ya no me quería No, ver? Listen. No, sino que en los anteriores módulos solo pasábamos una semana de clases. ¿Así? ¿Así? Sí. Oh, no creo. Pero bueno, bien que me ha dicho eso, Sí, de repente yo dicen. estoy programando mal, pero déjeme ver esto el día lunes con coordinación. Pero miren que por si acaso no hemos terminado el módulo, entonces no dudo mucho. ¿Sí? No hemos terminado, nos falta todavía hipótesis, ¿qué nos falta? Marco teórico, hipótesis, nos falta campo de acción, objeto de estudio. Un montón. Estamos, ¿no? Poco a poco, pero Lice, llegándole. Sí, María Luz. eso es lo que usted dice que nos falta harto, eso también va a entrar a nuestra monografía. Sí, todo lo que les estoy enseñando es para que hagan su monografía completa. Pero su trabajo final solamente son 8 puntos, ¿sí? Para aprobar el módulo de metodología, ¿sí? Ah, ya listo. Lice, Bien, una consultita, por favor. claro que sí, adelante. Nuestros temas de investigación, por ejemplo, yo no tengo todavía decidido y quería preguntarle si podemos hacer, digamos, de otras áreas, digamos, en el área de educación o solamente de instituciones públicas o, no sé, salud igual es parte, ¿no? De la administración pública, gestión pública. Todos sus trabajos de investigación Ujú. tienen que estar relacionados con el diplomado, en este caso, gestión pública. Ah, ¿Ya? esa era mi duda. Ah, ya, ¿No ves? ya, está bien. Ya, Todos. listo. Es como cuando, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo así de sencillito y corto.
Si yo hago un diplomado en recursos humanos, entonces tengo que hacer mi tema en recursos humanos, ¿verdad? No me puedo salir de la línea de investigación, ¿sí? Relacionada entonces con gestión pública. Directa Ya, relación, gracias, Liz. directa, o sea, no puedo Ya. desviarme ni darle vueltas al punto. Ya. Rocío, ok, Rocío. Lice, una consulta. Hace un momento mencionó que para el diplomado es toda la monografía, ¿verdad? Pero para lo que es de metodologías, lo que estamos llevando este módulo, hablo de 8 puntos. No sé, me confundí con eso. ¿Me puede aclarar, por favor? Para el trabajo, es que no, revisen, les he pasado al grupo de WhatsApp, Rocío, la consigna del trabajo final, incluso con la fecha. Y si ustedes revisan, son 8 puntos, nada más. A ver, permítanme, por favor, porque esto debe estar muy claro para ustedes. Deme un segundito, voy a abrir la consigna. ¿Ya? Aquí estamos. Licen, también creo que tenemos que pasar un formato para los que están haciendo diplomado Sí. para Sí, no se titulación. preocupen, lo que pasa es que no me han pasado todavía los de la facultad. ¿Pueden ver la Ya. pantalla, Rocío? Ese formato va a ser ¿Rocío? para la defensa de monografía. Esto, no, señores. Esto solo es el trabajo final del módulo para que ustedes aprueben lo que es metodología de la investigación. ¿Qué deben hacer? Van a buscar su tema y van a desarrollar todos estos temas. Antecedentes, justificación, situación problemática, formulación, objeto de estudio, campo de acción, hipótesis o idea a defender, objetivos específicos, diseño metodológico, hasta población y muestra, hasta aquí. Y obviamente todo eso tiene que tener, ¿qué cosa? Bibliografía, ¿verdad? ¿Sí? Rocío, este es su trabajo final. Ahora, para la monografía completa es otro tema, es bien parecida a la estructura, pero ya viene marco teórico, diagnóstico, propuesta, etc. ¿No es cierto? ¿Rocío? Sí, Lice, gracias por la aclaración. Ahora sí está claro. Y esto es nuestro trabajo final único. Digo trabajo único porque no hay otro trabajo, no estoy pidiendo. Podría incluso tomarles examen escrito, pero no quiero que aprendan de memoria, quiero que razonen. ¿Sí? ¿O quieren dar examen escrito? No. ¿No? No, Licen. Puedo estar tomando examen por ahí con 20 puntos para aplazarlos. Me dan mentira. Mentira. Bien. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Como siempre, gracias por asistir a clases, gracias por su participación. Nos vemos el día lunes. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Licen.